Y comunidad, bienvenidos a un programa más de este proyecto de cómo construir un equipo normal en un equipo extraordinario. El día de hoy, mi querido amigo Cristian de Jesús Lamas Peregrina. Cris, ¿cómo estás? Muy bien, Roger, ¿tú cómo estás? Bien, qué Un gusto placer verte. en tu programa. Y bueno, muchos años de compartir cancha, fiestas, derrotas, emociones, alegrías, tristezas, funerales, toda una vida. Muchos años de conocerte, Roger, efectivamente. Muchos años. Estoy muy contento de que vengas aquí y pues quiero remontarnos a este tema de 1993, que fue como el clímax de una época de mucha preparación y de mucho desarrollo de este triunfo que obtuvimos en EDEPREM. ¿Qué recuerdas de esa época, querido amigo? No, pues me acuerdo mucho, la verdad, porque fue un proceso de varios años ahí estando en el CUM. Yo venía del Colegio México y como sabes, pues la base del equipo era del Instituto México, ¿no? Y al final, aunque eran escuelas maristas y hermanas, pues siempre hubo Mucha rivalidad. mucha rivalidad, ¿no? Entonces cuando llegué me costó, aunque ya conocía a la mayoría de los jugadores, pues me costó un poco de trabajo poderme pues convencer a los entrenadores que confiaran en mí y poderme adaptar al equipo, ¿no? Entonces, Sí, además tuviste temas difíciles de rodilla, estuviste años en muletas. eso ya fue más tarde, fue en la ¿Después? universidad. Sí. Ah, ok, porque sí, me acuerdo, es mucho tiempo. Y cuéntanos un poco el tema de cómo se desarrollaba los grupos internos dentro del equipo. Creo que ese es un tema interesante, que seguramente pasa en todos los equipos. No, yo creo que pasa en todos los equipos y en la vida, en el trabajo, en todo, ¿no? Siempre hay grupos más afines, entonces pues se van haciendo estos grupos con los que más tienes, yo creo, cosas en común, ¿no? ¿No? Me recuerdo tú como que siempre estuviste y así sigues, creo que como en varios grupos, ¿no? Sí, No es necesariamente que seas afín a uno, pero te ha gustado como estar en muchos grupos, ¿no? Quizá yo sí era un poquito más cerrado, tenía pues mi grupo Javier Arriaga, Juan Galván, Carlos Jasso, Héctor Ramírez, pura ¿no? fichita. Sí, Y este tema de traspolar la cancha a la vida, ¿qué importancia crees que tenga el que no solo se quede en el partido o en la cancha o en el trabajo o en el proyecto, sino que se comparta más allá? pues yo creo que es evidente, ¿no? Creo que los juegos de conjunto te dan esa parte, ¿no? Al final es como en la vida, como en el trabajo, eh, hay delanteros que son los que meten los goles, hay defensas, hay gente de ventas, gente que cierra el negocio, un entrenador que podría ser el CEO, o sea, creo que Portero. el portero, creo que en la vida son las actividades que uno tiene también en los equipos de fútbol, ¿no? Y en los equipos de conjunto principalmente. Y esto me encanta porque te habla de la colaboración que también necesitas en el equipo, pero en la vida para pues, lograr más, ¿no? Porque como individuo puedes lograr mucho, pero no vas a lograr lo que puede lograr un equipo, Claro. ¿no? Y me gustaría que me dijeras, tú eras, que según yo era el contención y tú es que eras el contención, yo era el creativo, dices tú. Sí. Cuenta un poco de ese Bueno, tema. yo de lo que me acuerdo también, yo siempre fui contención en el equipo, pero en Guadalajara hicieron, yo era muy rápido, era muy rápido, no era muy técnico, pero era rápido. Entonces lo que hicieron, que puede ser que en ese equipo haya sido tú la contención, Sí. porque a mí me pusieron de centro delantero. Con Sí, te pusieron Fernando, como 10, ¿no? como Valencia, o Sí. sea, y de hecho metí un par de goles. Que era No, inaudito porque sí, sí, tú pero eras no, yo más no bien metía, defensa o realmente como era rápido, me la echaban y pues en velocidad me los llevaban, ¿no? Entonces por eso, haciendo memoria, puede ser que tú hayas sido el contención en ese torneo, porque yo era el delantero goleador, Sí. ¿no? Que ¿Y nunca cómo, había jugado delantero. pero ese tema es importante porque justo cómo traspolar esta posición que tú tuviste o tienes mayoritariamente en los juegos, en la vida, porque yo sigo siendo medio de contención en mi vida. ¿Tú sigues siendo medio de contención en tu Sí, vida? sí. Cuenta por qué. Pues yo creo, digo, al final, pues, muy buena pregunta, pero yo creo que te gusta, o sea, de centro, de contención, tú vas armando la jugada, vas distribuyendo el juego, le das ese timing al juego, ¿no? Entonces creo que en la vida también se refleja esa parte, ¿no? O sea, como que eres luego el consciente en ocasiones, ¿no? El maduro, ¿no? Me siento alguien maduro.
Y el que reparte el juego, ¿no? Y el que reparte, y muchas veces también el que controla, o sea, también me considero a veces controlador, ¿no? Entonces también tiene que ver, yo creo que esa parte de la posición. Oye, ¿y qué importancia crees que tenga ahora que también te toca ver a Andrés, a tu hijo, jugar? ¿Qué diferencia ves entre los equipos de antes? Porque además sigues jugando fútbol, o sea, tú has vivido y sigues viviendo el fútbol. Acabas de ser campeón, ¿con qué equipo? Con el Barcelona en el Club España. Pues un saludo ahí al Barcelona, al equipo campeón. ¿Y qué crees que haya cambiado? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Andrés tiene 17, que es justo a la edad en donde nosotros teníamos pues un nivel, o el mejor nivel creo que al que no pudimos llegar. ¿Cómo ves ahora esos equipos, la dirección, la entrega? ¿Es igual, es distinta? ¿Qué ves? Pues digo, los ves con otros ojos, ¿no? Porque ves a tu hijo, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que lo ve uno diferente. Sí se ve, pues traen una mejor preparación, un mejor físico, o sea, mi hijo entrena sin que lo pongan a entrenar, entrena fuera de los torneos de fútbol, en la casa va al gimnasio, cosa que pues nosotros no hacíamos, o no me acuerdo de que alguien lo hiciera, pero sí tienen una preparación física mucho más, ¿no? Y también la parte de pues, las redes les dan, hay muchos videos, muchas opciones que uno puede ver, que antes si no te la daba el entrenador, pues tú no veías o movimientos, pues uno no los entendía, ¿no? Sí, no los podías, no tenías esa referencia. Esa información que hay mucho más información ahora, ¿no? Eso me encanta. Pero sí creo que la preparación física ahora es mucho mayor, ¿no? Que también no sé si eso da que uno ve ya a los profesionales que se lesionan tanto. No sé si también es porque esa parte física le exigen a tanto que empiezan a ver esas lesiones. Ok. Oye, ¿y el entrenador les grita como nos gritaban o no tanto? No, yo creo que sí ha cambiado esa parte, ¿no? Yo creo que antes nuestros entrenadores, como en la escuela, nuestros maestros nos gritaban, te aventaban gises. Claro. Un saludo a los maestros maristas que nos aventaban el gis. Era necesario a veces. Sí, no, y no les decías a tus papás, oye, me aventaron porque te regañaban tus papás por no hacerle caso al maestro, ¿no? Claro. Cosa que si ahora me entero que un maestro le avienta un gisazo, vas y es más probable que corran al maestro. Es correcto, ¿no? Entonces creo que sí, evidentemente las generaciones han cambiado, la educación ha cambiado y el fútbol ha cambiado en esa parte del entrenamiento, ¿no? O sea, definitivamente creo que es mucho más suave ahora, ¿no? La forma que te hablen. Y pues son maneras y épocas que no digo que estén bien o mal, pero son distintas. Son distintas. Y el fútbol siempre y nunca fue solo de fútbol, es decir, también era de identidad, también era de mucha voluntad, de mucho criterio, de mucha determinación. ¿Esto cómo lo ves ahora en tu tema profesional? Y sacrificio, ¿no? Al final... Buena palabra, y que hoy está como, sí, la quieren hacer para allá. O sea, es complicado saber, estudiábamos, saliendo de estudiar, entrenábamos 2 horas diarias todos los días, o sea, no es fácil, ¿no? Luego las tareas, es bastante complicado, ¿no? Y en la parte profesional yo creo que lo que nos dio el haber estado en equipos de la escuela, convivir con nuestros amigos, no solo con compañeros, sino eran realmente amigos que son amigos de hace 40 años, 42 años, y que siguen siendo y lo sigues viendo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es sumamente importante que hace que este equipo hubiera sido, como dices, extraordinario, ¿no? Sí, y hasta la fecha tienes amigos de esa época, ¿no? La mayoría, muchos amigos, o sea, si no los veo seguidos, estoy en contacto con ellos en redes, que eso también creo que es algo bueno con las redes, está uno siempre en contacto, ¿no? Sí, y hablando del tema del fútbol, digo, aparte somos colegas, nosotros tenemos muchos puntos en común y creo que el tema empresarial el día de hoy está pues complicado y se necesita un liderazgo importante. En el tema del fútbol como en la vida, ¿cuáles crees que sean las características del liderazgo que necesitamos el día de hoy todos? No, al final las nuevas generaciones tienen otras características, ¿no? Yo lo digo luego, los abogados ahí en el despacho, hay sumamente abogados con un gran talento, ¿no? Una gran información que trabajan mejor que uno, definitivamente, ¿no? Pues están allegados de herramientas que uno no las tuvo, ¿no? Entonces creo que eso le da entender a los jóvenes para poder que ellos también sepan
pues que hay cosas que no puede dejar uno de hacer, ¿no? Que es revisar los boletines, cosas que por muy bueno que sea, si no haces los básicos, se pierde un juicio. Que eso me parece súper interesante porque es back to basics, ¿no? Estuvo aquí también Rodrigo Sánchez y nos decía, es que hay que rezar a lo humano, que es lo que teníamos también allá. Ahora con esta revolución de la inteligencia artificial y todo esto, también en el tema de la abogacía, que, oye, pues que tengo Copilot, que tengo Gemini, pero lo tienes que revisar. Claro. Y tienes que ir a hablar con el encargado y el juez, el magistrado, para cabildear el asunto. Y eso también tiene que ver con el fútbol, en el sentido de que tienes que construir un equipo. ¿Cómo descubrir el talento de tus colaboradores o de tu gente? Pues es una excelente pregunta que tú tienes que ver. Hay abogados que son muy buenos para la consulta, para estudiar, hay otros que son muy buenos o tienen muy buena palabra, pues para las audiencias, ¿no? Entonces sí tienes que ir viendo a tu equipo para ver a quién encargarle ciertas cosas, ¿no? Que luego es complicado, pero se tiene que hacer. Y, por ejemplo, en el despacho lo que hacemos es, tenemos una diversidad de clientes y no los encasillamos a atender un cliente en particular o una problemática, sino todos los abogados ven de todos los asuntos, de todos los clientes, entonces eso les da una riqueza. Y eso tiene que ver con el tema colaborativo. De eso pues también el nombre de este programa es Sinergia. ¿Qué papel ha jugado la sinergia en tu vida, Cristian? Pues muy importante. O sea, al final tienes que hacer sinergia con diferentes personas pues para ayudarte, ¿no? Incluso contigo hemos tenido charlas, ¿no? De consultas jurídicas que creo que nos enriquece a todos, ¿no? Totalmente. ¿No? Y con los amigos pues haces esa sinergia, ¿no? Y esto me parece también interesante porque también en el fútbol había la estrellita. Y la estrellita que pues, lo metían porque metía goles, pero no necesariamente era compañero. Y en la chamba muchas veces te toca lidiar con las personas que te ponen, ¿no? O sea, hay un equipo y a lo mejor el equipo, pues este es la estrellita. ¿Cómo vencer este tema de diálogos difíciles? Pues es complicado más en el trabajo, ¿no? Porque al final en el fútbol te divertías, ¿no? Y también puedes poner ejemplo, en el fútbol como es más físico, ¿no? Y en la chamba es más mental, cómo convencer a alguien. ¿No? Y de resultados, ¿no? Al final, como dices, le das el balón para meter el gol nada más, entonces pues puede ser el que en la última etapa gana un procedimiento, quién tiene la cara ante el cliente, ¿no? Y no ve el equipo y todo lo que se hizo para un resultado, ¿no? Claro, eso me parece interesante. Oye, y hablando del tema de soporte, ¿qué papel jugó tu familia en todo el proceso personal, deportivo y profesional? No, yo creo que la familia, sin las familias no podría ser lo que soy o lo que hice, ¿no? Al final tuve la suerte de que mi papá, mi mamá y mis hermanos siempre estuvieron ahí conmigo desde pequeño. Pues muchas veces la mamá es la que se fletaba, ¿no? Ahí en el camión, en el metro, ir a los entrenamientos diarios. Entonces tu mamá es un gran acompañamiento, ¿no? Quizá mi papá nada más estaba en los días de partido, pero ahí estaba también, ¿no? Se agradece que estuviera los días de partido, pero sí es una labor que ahora la veo con mi hijo, ¿no? Que su mamá es quien lo lleva a los entrenamientos entre semana, y los de fines de semana, pues yo gozo el partido con mi hijo, ¿no? Claro. Y lo padre es que pues mi hijo empezó ya tarde jugando fútbol porque no le gustaba, ¿no? Y empezó a gustarle y me acompaña. Que es una paradoja eso. ¿No? Porque aparte yo no se lo obligué, ¿no? O sea, le di su espacio y él en ese entonces pues le gustaron los coches, los go-karts, ¿no? Que también venía de familia porque mi papá corrió piloto. Coches, motos, mi hermano le gusta mucho también, entonces pues no quería el fútbol, ¿no? Y entonces después solitos en la escuela entró y empezó a ver que todo el mundo jugaba y empezó a jugar. Y bueno, ahora es un fanático del fútbol y solo ve fútbol, habla de fútbol y pues me hace ver fútbol a mí. Claro, y lo vives mucho mejor, ¿no? Oye, y este tema me parece muy, muy bonito porque yo soy testigo de tu vida y yo pude ver un cambio importante de un Cristian que era más relajado, que era más desmadroso, y de repente tuviste una taquería, eras muy emprendedor, siempre fuiste muy como con mucho entusiasmo, mucha pasión.
¿Qué fue lo que cambió mentalmente? De ese Cristian más relajado, ahora que eres un exitoso profesionista en uno de los despachos más importantes del país, con muchísimos clientes, muchísimo juego, con una visión muy distinta. ¿Qué pasó en tu mente? ¿Qué ubicas? Yo creo que es al final la maduración. Yo tuve un suceso, no sé si recuerdes, en la universidad me fracturé la tibia y el peroné. Creo que ese fue mi primer cambio significativo, ¿no? El estar 10 años con una infección en tus huesos, que se llama osteomelitis, el no poder trabajar mucho tiempo porque estaba en muletas, estuve un año en muletas completo, 10, 12 operaciones. Entonces sí fue, creo que esa parte me ayudó mucho a madurar, a valorar lo que uno tenía, lo que es la salud y evidentemente mi hijo, ¿no? Creo que con mi hijo fue esa parte que me hizo, yo me divorcié siendo muy joven él, tenía un año, y al principio, quizá el primer año no estaba un poco ausente, pero entra la madurez, el cariño y eso te enamora y fue lo que me da estar todos los fines de semana con él o entre semana cuando puedo y ese amor que nos tenemos de padre e hijo me va impulsando él. Al final, él me ha enseñado más de lo que yo le he enseñado. Creo que eso ha sido el cambio fundamental. Qué bonito, me encanta esto. Ahora quiero preguntarte algunas preguntas que tengo aquí y que me gustaría que contestaras lo primero que te viene a la mente. Esta ya la sé, pero te la tengo que preguntar. ¿Cuál es el equipo al que le ibas de chiquito? A los Pumas. El jugador que querías ser cuando eras niño. Quizá Hugo Sánchez. El mejor jugador con el que jugaste. Esa es una gran pregunta. No sé, pues puede ser Fernando Moreno. Fer Moreno. El peor rival al que enfrentaste. Peor de que nunca le pudimos ganar. Por ejemplo, sí. A los Pumas nunca les ganamos en la final. La cancha de tu infancia que nunca olvidarás. El Instituto México. Tu gol más importante. En Guadalajara. Tu peor oso jugando fútbol. No, pues hubo muchos. No pegarle un balón o que se me fuera el balón. ¿Talento o disciplina? Disciplina. El partido que te cambió la vida. Cuando me rompieron la pierna. ¿Lo ubicas? ¿Sí? ¿Y contra quién fue? No, lo peor es que fue prácticamente en el llano. Fue un equipo que me invitó, que me habían estado insistiendo en jugar con Razo, no sé si ubicas a Isaac Razo, sí, que tenían un equipo y fui a jugar porque no había jugado en el CUM. Sí. Y ahí en el llano prácticamente. Qué barbaridad. Una palabra que defina lo que fue y es el fútbol para ti. Pasión. ¿Quién era el más tronco pero con más corazón? Yo. Si pudieras volver a un momento en la cancha, ¿cuál sería? Quizá cuando le pegué a Rafa Sevilla sin querer y le rompí el pómulo. Imagínate. Si la vida fuera un partido, ¿en qué minuto vas? En el 70. Ok. ¿Qué te dolió más, perder un partido o una amistad? Una amistad. ¿Quién es el director técnico de tu vida? Mi papá. ¿A quién le darías hoy el gafete de capitán? A mi hijo. ¿Qué jugada cambiarías si pudieras? Ninguna. ¿Estás jugando en primera división o en la banca de tu vida? En primera división. ¿Y qué marcador lleva tu vida? ¿Vas ganando, vas empatando o vas perdiendo? No, voy ganando. Pues Cristian Lamas, un placer, querido amigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, igual por compartir. Muchas gracias, Roger. La verdad, hemos platicado muchos años. Comemos seguido. Entonces, pues prácticamente todo esto, muchas preguntas las sabemos. Sí. ¿No? De nuestra vida. Igual yo, un día te voy a entrevistar. Claro, con mucho gusto, me encantaría, porque nadie me pela a mí. No. También fuiste un magnífico jugador, me acuerdo mucho. Sí, eras muy, tú sí eras técnico, aguerrido, sudabas mucho siempre, sí, con tu número 15, sí. ¿No? Siempre estabas mojado. Sí, totalmente. Sí. Y han sido muchas anécdotas y me encanta tenerte aquí en este programa y pues por muchos partidos más, ahora yo de coach, tú en la cancha y por muchos partidos más que jugaremos. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Perfecto, Roger, gracias. Hasta luego. Hasta luego.